Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a un nuevo encuentro de clases teóricas de consulta de esta materia que es lingüística y métodos de análisis lingüísticos. También me acompaña Claudia Fino, que es la otra compañera junto con quien vamos a llevar adelante este encuentro. Bueno, en principio nos pregunta, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular, puntual, en relación a lo que estuvimos trabajando en el encuentro anterior, algún aporte. Abrimos los micrófonos y el chat para que esto ocurra. Bien, empezamos por algo que ya estaba planteado en el chat. Patricia nos pregunta si los trabajos son grupales o individuales. Tanto en el espacio del teórico como en el espacio del práctico están pensados los trabajos de forma grupal. Lo ideal es que se agrupen desde las primeras actividades, así cuando llegamos a la instancia de los trabajos obligatorios, ya está conformado y consolidado el grupo, ¿sí? El grupo, ¿se entiende, Patricia? Avanzamos. Bueno, buenas tardes, nos saludos. Ahí pregunta Lorena, ¿estamos en la comisión 1, teórico 1, cierto? Bueno, esto nuevamente lo resaltamos, ¿sí? Nosotros vamos a tener clases teóricas todas las semanas de manera alternada. Es decir, que acá en este espacio estamos trabajando junto con los estudiantes de la Comisión de Teóricos 1 y la Comisión de Teóricos 2, ¿sí? La próxima semana vamos a estar trabajando los jueves de 11:30 a 12:30, 13 horas. En cada caso vamos a estar anticipando, es decir, que nadie se va a confundir ni nada. ¿Se entiende esto, Lorena? Sí, ahora ya entendí. O sea que el teórico 1 y 2 están unificados. Están juntos, claro, teóricos 1 y 2 están juntos. Una semana los hacemos los martes en este horario de tarde, 15:30, y a la otra semana lo hacemos los jueves, 11:30 horas. ¿Sí? Hago una breve fundamentación, es decir, ya lo dijimos, ¿no? Pero piensen que no son clases convencionales, la idea de clase es otra, ¿no? Y no se puede dar clases como las clases presenciales, que era una comisión los martes, otra comisión los jueves. No, es decir, todo ya han aprendido, ya lo sabemos, ya lo vivimos, todo tiene otro sentido, otra significación, ¿no es cierto? Y ir a una reunión significa sentarse, ir a la habitación de al lado y sentarse frente a la computadora. Entonces, la solución que encontramos, no pasamos asistencia, ustedes piensan que en la presencialidad los teóricos para hacer la promoción son obligatorios, entonces había que pasar asistencia, bueno, todo eso no. Entonces, la solución que encontramos es además, no es sostenible 2 o 3 horas seguidas de Zoom. A veces sí, a veces no, depende, ¿no? Pero generalmente es menor en la cantidad de tiempo de lo que se ocupan en lo que sería una clase. Y la solución que encontramos es esta, dar las clases de manera alternada, cubrir los dos horarios, una semana el martes, la semana siguiente el jueves, la otra semana el martes, pero siempre van a tener un teórico en la semana, y es también entendible que algunos no puedan asistir a alguno de los días, entonces las clases quedan grabadas, no son obligatorias, no pasamos lista, digo para fundamentar por si hace falta. Bien. ¿Se entendió esto que no me acuerdo quién preguntaba? Lorena, sí. Profe, yo le quería hacer una consulta. Como son las dos comisiones juntas, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Se pueden, cuando hacemos grupos, podemos mezclarnos lo de la comisión 2 y la 1? En este espacio sí. En el práctico mantengan las comisiones de práctico, ¿sí? Bien. Bueno,
Los grupos son hasta 3 personas. Eso preguntaba Patricia. Así que si estas cuestiones así organizativas están entendidas, pasaríamos a el resto de las preguntas. No sé si pudieron empezar a avanzar con la lectura de la clase 1, que tiene distintos materiales, específicamente tiene un texto de Parrett, que da cuenta de, bueno, un ordenamiento de las teorías lingüísticas. No sé si pudieron empezar por ahí, si tienen alguna duda, si quieren que hagamos un breve repaso de lo que plantea el autor. Sí, a ver, hola. Hola, Andrés. Hola. Sí, Hola, mirando. me gusta cómo lo dice hola. No es hola, es hola. Voy a cargar, qué sé yo. Dale. Que no, había empezado a leer el texto de Parrett y tal. Sí, no, estaría bien que haga así un pantallazo de lo que plantea, ¿no? Porque hay algunas cosas que están un poco, que se me mezclan. Cuando empieza a plantear lo de las ideologías internas, la ideología interna, la ideología externa, empieza a dar unos ejemplos. Ahí es como que, luego ya me encaminé un poquito, pero luego esa parte no, como que no lo entendí muy bien. Bien. ¿Hablo yo, Ale? ¿Cómo? ¿Hablo yo, Ale? No, le pregunto. Dale, ahora te pongo el PowerPoint. Fíjate que... Antes que nada, piensen, vamos a cumplir rigurosamente con el objeto que tratamos. El texto de Parrett es una conversación, una conferencia, que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque tiene así como baches en algún momento. Entonces nunca es igual algo que se nace escrito que algo que se pasa de la oralidad a la escritura, ¿no? Ahí hay como pérdidas, titubeos, qué sé yo, en las preguntas y respuestas, después eso se ve más, pero inclusive en la propia línea de lo que dice Parrett, hay como que después lo aclaramos. Entonces, el principio es lo que plantea, es algo que se habla poco cuando se empieza a hablar de las posiciones teóricas científicas, de lo que es la ideología en la ciencia, que ese es el objetivo, ¿no? Dar cuenta no de una cuestión que esté bien o mal, porque generalmente cuando se habla de ideología es de izquierda o derecha, no en ese sentido como lo vemos desde lo político, sino lo ideológico en el hecho del recorte que se hace del objeto de estudio, ¿no? Y para eso él tiene que plantear esa diferencia entre lo que es la ideología externa y lo que es la ideología interna. Entonces, con la ideología interna, la externa tiene que ver más con el uso de las personas, ¿no? La cuestión que el uso de una teoría lingüística para lograr determinados fines, como pone el ejemplo de Vietnam, ¿no? De Vietnam era que se usa una teoría, eso sería externo a la teoría lingüística, ¿se entiende? Otro uso es la lectura que él hace de político Chomsky, digamos, de la vida política de Chomsky, de sus preferencias anarcosocialistas, ¿no? Desde una postura que para él no tienen nada que ver con la teoría de la gramática generativa. Vieron que Chomsky por un lado habla de política, pero por otro lado tiene una visión más biológica de lo que es el lenguaje, y de ahí Parrett no lo quiere y, digamos, lo critica. En ese sentido, dice, está bien, él puede ser muy socialista, muy anarco, muy piola, podría decir, desde este lugar, pero eso no tiene nada que ver con su postura teórica desde lo gramatical, desde la gramática generativa. Entonces él habla de la teoría concurrente. Y por otro lado, esta idea de lo que es en la postura de lo que sería la falsa conciencia para el marxismo, que estaría en la psicología de las personas, también como algo externo, ¿no? Los individuos. A él le interesa la ideología que está en la ciencia intrínseca, ¿no? De la cual no pueden excluirse más allá de la decisión de los científicos, ¿no? Y desde ese lugar adhiere a la idea de paradigma
tanto de Kuhn como de Foucault, ¿no? Como en el proceso histórico de la ciencia tiene paradigmas que se imponen en determinado momento y que por rupturas múltiples de distintos factores pueden cambiar, ¿no? Se pasa de un paradigma, pero no es algo que pasa de un día para otro, ¿no es cierto?, que tiene que ver con múltiples factores. Desde el siglo XX en adelante, la lingüística tiene dos paradigmas, y ahí llega, ¿no? ¿Hasta ahí es claro? ¿Alguna pregunta? No, para mí perfecto. O sea, Está hablando del discurso de la ciencia, ¿no? Era un cachitín ahí, solo voy a hacer como una pastillita ahí. La noción esta de paradigma es muy importante para pensar las teorías científicas, ¿no? Porque precisamente él toma esta noción de paradigma de Kuhn. Es decir, un paradigma que es siempre un modelo de descripción y de explicación de un determinado fenómeno. En nuestro caso, como el fenómeno que estamos estudiando es el lenguaje humano, ¿sí? Va a tener ciertas características esa noción de paradigma. Y básicamente esto que señala Parr, que decía recién Claudia, en verdad las teorías lingüísticas pueden ordenarse en relación a dos grandes ejes paradigmáticos, ¿sí? Es decir, dos grandes modelos de descripción y explicación, ¿sí? Esa sería una postura de tipo epistemológica, que es esencial empezar por ahí a pensar el lenguaje, porque es la que nos va a decir desde dónde nosotros observamos un fenómeno tan complejo como es el lenguaje, ¿sí? ¿Se va entendiendo esto? Avanzamos entonces un poquito más. Dale. Dale. Queda claro esto de ideología externa es por fuera de la teoría misma. La ideología interna tiene que ver con esto, con la elección del objeto de estudio de alguna manera, porque si ustedes ven estos dos paradigmas, a ver, pasamos a otra diapositiva, ¿vale? Lo que describe, esta es una propuesta de Parre, pero la podemos encontrar en otros autores con otros nombres, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Aunque tengan otros nombres. Él habla de que el lenguaje se ve en tanto en relación, por un lado, en relación a la representatividad que tiene, es decir, de qué manera el lenguaje sirve para representar qué. Básicamente el pensamiento. Entonces, habla de qué manera el lenguaje representa el pensamiento, y ahí hay posturas, enfoques que quedan en este estudio, en esta investigación, en ver el lenguaje en tanto su función representativa. Y ahí plantea dos posturas que son las fundamentales. Hay muchas más, pero que derivan de estas, o que tienen, digamos, una postura que surge de alguna de las dos posiciones, o algo intermedio, pero es básicamente eso, ver la lengua en su función representativa. La postura más, la original, la que le dio lugar a la lingüística como ciencia, que es la de Saussure, es decir, más o menos en 1916, puedo equivocarme la fecha, sale un texto que se llama El curso de lingüística general, que es de Ferdinand de Saussure, que no lo escribió él, sino que fueron sus estudiantes muy aplicados, y después en el futuro lingüistas, como pueden hacer ustedes con nuestros apuntes, y hicieron el libro, ¿no es cierto?, con las clases de Saussure, ¿no? Con las clases de Saussure, y es una teoría donde Saussure se plantea justamente esto. Todo el mundo habla del lenguaje, la psicología, la antropología, la sociología, pero no puede ser que el punto de vista genere el objeto. El objeto tiene que estar dado de antemano. Y es el qué hace.
siglo XIX, casi, digamos, el principio del siglo XX, pero con toda el imaginario del siglo XIX, donde todas las disciplinas querían ser ciencia, y ser ciencia era similar a las ciencias exactas, donde las cosas daban resultados, ¿no es cierto? Donde había pruebas, donde se podía demostrar. Entonces, Saussure va a tomar una metodología similar y va a determinar, el objeto es este. ¿Cuál es el objeto? Lo más sistemático que hay en el lenguaje, la lengua. Y su objeto de estudio va a ser la lengua, la distingue del habla, ¿no? Porque la lengua representa el pensamiento, antes de la lengua hay caos, ¿no? No hay, sin lengua no hay pensamiento, ¿no? Plantea la dicotomía con el habla, el lenguaje sería como la ecuación de lengua más habla. La lengua es el sistema, es social, ningún individuo la puede cambiar, el habla es algo voluntario, asistemático, por eso caótico también, como todo el lenguaje en general, no es homogénea porque implica lo psíquico, lo físico, lo fisiológico, ¿no? Para hablar yo necesito de lo mental, el aparato fonador y las ondas sonoras, ¿no? En cambio la lengua es psíquica, es homogénea, es social, es algo que el individuo solo no cambia, que si cambia es muy lentamente, ¿no? Y algo, esto de ser homogénea, está en la masa, pero no es algo que, si bien es algo pueda cambiar. Claro, no es algo que se pueda... Individualmente, claro. Viene heredada de una tradición histórica, ¿no? Y por ese sentido también es inamovible, y bueno, cuando hace una teoría de la lengua tiene que hacer una teoría del signo, porque ¿qué es la lengua? Un sistema de signos lingüísticos. Yo ahí pararía un cachito y trataría de pensar esto que parece tan alejado en el tiempo, ¿no? Es decir, hablaba Claudia de principios del siglo XX, más de 100 años de la publicación de ese libro. Sin embargo, ha marcado los estudios del lenguaje, ¿no? Hoy por hoy es casi imposible pensarlo desde esta visión saussuriana. Sin embargo, es muy importante esta distinción que comienza a relevar y hacer, y además es muy importante ese estatus científico que le da a los estudios del lenguaje, ¿sí? Es decir, pensar al lenguaje desde lo científico, ¿sí? Y es ahí donde se puede aislar y pensar un objeto recortado como es la lengua. Y ojo acá, ¿no? La lengua es lo sistemático, ¿sí? En verdad, gran parte de nuestra formación en los estudios del lenguaje está vinculada a esta teoría lingüística, ¿sí? Es decir, esto que creo que decíamos en el encuentro anterior, cuando pensamos en, bueno, qué fue lo que estudiamos del lenguaje, la escuela, etcétera, etcétera, siempre aparece la parte sistemática, la conjugación de verbos, el análisis sintáctico, las concordancias entre objeto, sujeto, etcétera. Y el tema del habla, de estudiar el habla por ser asistemático, por todas estas características que señalaba recién Claudia, ha sido como en este primer momento de los estudios del lenguaje relegado precisamente porque el habla, y cuando habla de habla es esto, ¿no? El habla es el uso, el poner en funcionamiento el sistema, ¿sí? En utilizarlo. Ese uso recién comenzó a ser estudiado a mediados del siglo XX. ¿Se va entendiendo esto un poquito más? Ubíquenlo desde el lado histórico también, esta idea de la ciencia, digamos, la posibilidad de lo que hizo Saussure le dio lugar a la lingüística, el Estatuto de Ciencia, ¿no? Pero similar a lo que hacían las ciencias naturales, es decir, Saussure no hablaba de estructura, hablaba de sistema, pero después los seguidores hablaron de estructura, de ahí que se llamó estructuralismo, ¿no?
Y es la estructura que es siempre igual. En toda lengua hay sujeto y predicado, en toda lengua hay relaciones entre el sujeto y el sujeto, entre el verbo y el sujeto. En toda lengua, ¿se entiende? Hay posibilidades de sustituir y de segmentar. Todas las características que da el signo lingüístico es abstracto, sirve para la lengua, ¿no? Ahora, eso no da cuenta de lo que hace el hablante, esto que decía Alejandra, ¿no es cierto? El hablante la usa y modifica todo este tipo de cosas, interviene, no termina las frases, no respeta esa estructura canónica de la oración, ¿no? Dice cosas que van más allá de la literalidad del significado, etc. Y eso, digamos, ahí aparece el otro enfoque. ¿Por qué no no piensen que en ese momento, durante casi todo el siglo XX, fue una dura lucha de las ciencias sociales de ingresar a una, de que tuviera un lugar en el panorama científico. Inclusive hoy hay voces, digamos, de las ciencias duras que siguen viendo las ciencias sociales como... o blandas. El chamullo, ¿no? La cosa, ¿por qué? Porque justamente no hay una cosa exacta. Y en el discurso científico tampoco, pero tiene una legitimidad histórica y tal vez, bueno, ganada, digamos, hay cuestiones que no son indiscutibles, pero es un discurso, es una construcción. Lo que pasa es que en las ciencias sociales no hay nada que se dé con certeza, ¿no? Profe, ¿le hago una pregunta? Dale. Puede ser, esta legitimidad que habla usted tiene que ver con la ideología interna, ¿puede ser? Claro. Claro. Además, con esto que el autor permanentemente plantea, ¿no? Como el científico de alguna manera está siempre atado a ese paradigma histórico, ¿no? A ese paradigma del cual emerge, ¿sí? Porque si no tendría que abandonar todos sus principios teóricos. En verdad, todo científico siempre se inscribe dentro de estos paradigmas. Estos paradigmas también son construcciones, ¿no? Es decir, que van a tener mayor o menor legitimidad en la medida en que haya mayor o menor publicaciones, mayores presentaciones, es decir, que se materialice de alguna manera esas producciones científicas, ¿sí? ¿Nunca vieron The Big Bang Theory, el sitcom ese norteamericano? Donde el personaje es un nerd físico, teórico, y siempre desmerece todo lo que tenga que ver con lo social, e inclusive dentro de las ciencias exactas también desmerece algunas, ¿no? La física teórica es lo más importante. Digo, es una postura así fundamentalista, pero que existe, ¿no? Que existe. Sí, y además, hoy por hoy, cómo eso está de alguna manera también resquebrajado, eso de la legitimidad del discurso científico, ¿no? Bueno, el tema de la vacuna ha generado discusiones. La vacuna, el tema del virus, en verdad, del virus, bueno, ya ahí hay toda una forma de pensarlo, ¿no? Todo lo que nos está pasando y cómo, no sé, el año pasado era el tema de las superficies, que por ahí era la transmisión del virus, ahora son los sprays, es decir, cómo eso que era sólidamente dicho por el sistema científico entra en crisis, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de paradigmas, ¿sí? De modelos de descripción y explicación, ¿sí? Nosotros los vamos a pensar en función de lo lingüístico, pero eso no implica que se dé en cualquier conocimiento de tipo científico, ¿sí? Bien. Bueno, yo cerraría Saussure y hablaría un poquito de... Vamos al otro autor que plantea también... para hacer rápidamente lo saussuriano, siempre son hay dicotomías, ¿no? Esto que vieron recién, lengua habla, cuando describe la lengua habla de que es un sistema de signos, entonces aparece significado significante, bueno, Parler le llama articulista esa posición de Saussure, porque en algún lugar del curso de lingüística general, Saussure dice que la lengua, el signo es el articulus
y articula el pensamiento, ¿no? Entonces la lengua como ese molde, esa articulación con el pensamiento. Antes de la lengua, nada. O sea, pensamos, hoy nos parece imposible pensar sino a través del lenguaje, no tenemos una manera de pensar, pero desde esta postura, antes, cuando en la evolución, digamos, del Homo sapiens, ¿no? Antes que apareciera el lenguaje, no había pensamiento. Es difícil, ¿no? Es algo que no nos vamos a enterar nunca, pero después a lo mejor existe un pensamiento conceptual, no sé si es imposible tenerlo en este momento, pero bueno, bien. Bien, entonces pasamos a la otra postura. A la otra postura, incluso dentro del paradigma representacional. Sí, yo iba a insistir con eso. Piensen que estamos en un paradigma donde lo que importa está reducido a estudiar la lengua en tanto representación del pensamiento, ¿sí? La otra posición que surge en los años 50 y algo, se le llama la revolución cognitiva, es la chomskiana, ¿no? Chomsky aparece en esos años, cerca de los 60, con una posición diciendo el lenguaje es un órgano como cualquier otro del cuerpo, es decir, una bomba para esto, ¿no? Porque cuando se habla desde el sentido común o desde la historia, el lenguaje es algo que se aprende, que está afuera, que es una cuestión cultural, ¿no es cierto?, que se aprende por el entorno. Entonces Chomsky plantea, inclusive esta posición que surge oponiéndose al conductismo, porque el peor estructuralismo, que es el norteamericano, por supuesto, que es representado por Bloomfield, desarrolla toda una teoría de la lengua a partir de una psicología behaviorista que es conductista. Es decir, si hay lenguaje es porque hay estímulo. Sin estímulo no hablaríamos. ¿Vieron la ecuación básica del conductismo? Es estímulo-respuesta, ¿no? Entonces, la lengua se aprende porque tenemos hambre, tenemos frío, porque nos duele la panza, y ahí aparece la comunicación lingüística. Bueno, es más complicado, pero es resultado de un aprendizaje por repetición, por generalización, dado por el entorno. Chomsky va a discutir eso en su posición, diciendo, hay algo, ¿a qué edad aprenden a hablar quienes tengan cerca del entorno? ¿A qué edad los chicos y las chicas hablan con cotorras? Cri, cri. A los 2 años. A los 2, ¿no? Entre 1 año y medio hasta los 3 más o menos hay un periodo. ¿Cuál es el desarrollo intelectual que tienen? Inclusive no hay hasta ni desarrollo motriz. Y ese es el planteo chomskiano básico. Se adquiere y se sabe mucho de la lengua con escaso estímulo. ¿Cuál es el estímulo lingüístico que tienen las criaturas desde el nacimiento hasta los 2 años? Los padres que dicen babau, tutú, el televisor prendido, digamos, todo fragmentario, nada específico, y sin embargo arman oraciones perfectas, entienden la interrogación, entienden las oraciones negativas, entienden el imperativo, entienden. Esa es digamos, lo que Chomsky le resulta asombroso, y dice, algo debe haber. Y ahí aparece toda esta hipótesis del innatismo con la postura de un órgano. Es biologicista, ¿sí? Porque habla de algo orgánico, pero él habla de cerebro-mente. O sea, para no reducir al orgánico, aparece también lo psicológico, lo mental. Entonces, como una teoría de Fodor, creo que es del cerebro modular, y en un módulo que interactúa con los otros módulos, aparece el lenguaje. Además, hay toda una discusión desde lo
biológico, antropológico, que él plantea que el lenguaje es una exaptación, es decir, un órgano que no venía desarrollándose para cumplir una función y por una mutación no la cumple y se conecta con otros por interfaces y resulta el lenguaje. Como que no era algo que venía dado en la especie, digamos, que resultó de esa manera. Algunos antropólogos se ríen de esta situación, ¿no? Bueno, pero hay que discutir, ¿no? Hay todo un libro de un vasco que se llama Pies y Cabeza, que es la charla de un chomskiano con un darwiniano, que es muy interesante. Yo llegué hasta que dejé de entender, cuando dejé de entender lo abandoné. Bien. Bueno, entonces... Un cachito, Clau, ¿se entiende esto de pensar, espera que vamos a cerrar un poquito acá, de empezar a pensar al lenguaje, que es nuestro objeto de estudio, desde diferentes paradigmas, ¿sí? Estos que acaba de describir Claudia tienen que ver con esto que el autor llama la función representativa, los títulos, pero bueno, de alguna manera nos instala en determinadas formas de pensar a este lenguaje, ¿sí? Que es nuestro objeto de estudio. Y fíjense, alejada de alguna manera, está en una posición como la chomskiana, tal vez de pensar al lenguaje como una construcción social, ¿no? Desde otro lugar como habitualmente lo hacemos en los estudios de comunicación, ¿no? Pero ¿por qué nos parece interesantísimo ver que existen distintas maneras de pensar un mismo objeto? Precisamente por esto que estamos tratando de poner en discusión, ¿no? Que es el lenguaje humano, ¿sí? Las lenguas verbales, y específicamente cómo las podemos pensar desde distintos lugares. ¿Se va entendiendo esto? Es decir, de hecho, nosotros acá vamos a adoptar una posición diferente, un paradigma totalmente diferente a estos que estuvo explicitando recién Claudia y que de alguna manera lo señala y lo menciona también Parrett en su artículo. Pero es muy importante esto de resaltar y de pensar que un mismo objeto, ¿sí? Puede ser estudiado, explicado, especificado desde distintos lugares, ¿sí? Y que va a tener de alguna manera aceptabilidad en la medida en que esas hipótesis sean verificadas, que se den datos pertinentes para precisamente que eso que digo tenga cierta aceptabilidad, etc. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto un poquito más? Me dice que apaga la cámara, sí, porque le estoy pasando internet a compu desde el celu. Se me está ralentizando. Perfecto, sí, no hay ningún problema, eso manéjenlo ustedes. Y Yo quería aclarar además que, digamos, Parrett lo pone a Chomsky como un lugar, como su selección fuera negativa. Esto también son discusiones de los científicos, ¿no? De las posturas. Chomsky mismo no le interesa analizar el discurso, es decir, cuando el investigador decide analizar la lengua en tanto su función representativa, ni siquiera estudia la lengua, él estudia cuáles son los mecanismos internos que tenemos que nos permiten adquirir una lengua. O sea, no estudia nada observable, estudia la cabeza y por eso va a tomar un hablante ideal, ¿no? Que entre las críticas que le hacen quienes estudian el discurso es que este hablante ideal no existe. Y él dice, bueno, un científico que estudia los rayos termonucleares del Sol no va al Sol para estudiarlos, ¿no? Entonces, toma la misma postura de esa manera de ubicarse frente al objeto de estudio. Y lo de Saussure es una abstracción también. También habla de una lengua que no existe. Habla de la lengua, ¿no? No de una lengua en particular usada de determinado modo. Está todas las posibilidades en distintos idiomas, ¿no? Cómo aparecen las relaciones y demás entre los signos, pero habla en términos abstractos. Eso es detenerse como científico, recortar el objeto y decir
me interesa esta parte de todo lo que puedo decir del lenguaje, que es el lenguaje en tanto su función representativa, ¿sí? Bien. Pasamos a la otra función. Bueno, la que nos interesa, ¿no? Acá, digamos, hay una, en los años 60 será más o menos el giro lingüístico, se dio en los estudios, piensen que no está por afuera de todo lo que pasa en la historia, en la economía, en la política del mundo, digamos. No es fortuito que apareciera esto de el giro lingüístico, ¿no? Ya había empezado antes de la Segunda Guerra Mundial, digamos, pero después había cosas más importantes para darle, digamos, darle cauce, y en los 60 a partir de todas las revoluciones, ya les digo, en todo sentido, desde el desarrollo del psicoanálisis, desde el desarrollo de la subjetividad, de la muerte del autor en literatura, todas las cosas que hay muchas, ¿no?, para nombrar, se da un giro, lo que se llama el giro lingüístico, que es empezar a dar cuenta de esto que tiene relevancia en la construcción de los discursos, ¿no? El hecho de la subjetividad, la aparición del sujeto como el hacedor y el que puede tomar posiciones, el que puede opinar, el que puede generar objetividad, el que puede imponer, ¿no? Y la relación con el poder, la historia, digamos. Entonces, en ese giro lingüístico, los filósofos que se ocupaban de la lengua, de los enunciados veritativos que daban cuenta de enunciados de la ciencia, que servían para la ciencia, aparece Wittgenstein que va a decir, hay enunciados que son mucho más interesantes, que están en lo que él llama el lenguaje ordinario, es decir, la lengua común, que dan cuenta de otras cosas que no están en esos enunciados que se pueden evaluar en términos de verdad-falsedad, ¿no? Y va a hablar del lenguaje ordinario. Y a partir de Wittgenstein se desarrollan una serie de teorías, en principio la pragmática, ¿no?, que va a hablar de eso, de lo que hacemos cuando hablamos. Y además esto, lo que Saussure había descartado, el habla por asistemático, se va a retomar y se va a decir, hay algo que se puede estudiar esa subjetividad, no con una certeza exacta, pero se puede dar cuenta de elementos, de estrategias dentro de los discursivos que se utilizan y que sirven para analizar esa subjetividad, ¿no? Entonces hay estudios de todo tipo, como podría ser de la enunciación, que va a analizar de qué forma somos subjetivos o borramos la subjetividad. La pragmática, que estudia qué hacemos cuando hablamos, ¿no? Qué acciones, qué fuerza ilocucionaria, qué intención le damos a las palabras. Y por otro lado, los discursos que tienen que ver con el poder, ¿no?, donde la relación no importa qué se dice ni qué se dice ni cómo se lo dice, sino quién lo dice y en qué lugar de la estructura del poder está, ¿sí? Bien, no sé si hasta acá se va entendiendo un poquito más el texto. ¿Quieren hacer algún tipo de intervención, de pregunta, algo que no quedó del todo claro? Nada. Profe, yo en particular no lo pude terminar de leer por el laburo, pero bueno, quería estar igual en el teórico porque me va a ayudar a cuando me sienta a leerlo, a entenderlo un poco mejor, porque nada, hay veces que cuesta un poco algunos términos y demás, así que quería estar en la clase para escuchar el análisis y después sentarme y leerlo un poco sabiendo más de qué se trata.
Una aclaración que siempre me olvido, cuando lo leas, fíjate que Parrett en su saña con Chomsky comete un error metodológico, que es meterlo en dos paradigmas, porque habla de la función comunicativa y lo incluye como formal. Ese es un error. No se, él mismo antes dice, no se puede estar en dos paradigmas a la vez, ¿no? Pero por ahí, eso es lo que decía yo de que era una conversación. Por ahí en la conversación él lo incluyó y no aclaró esta cuestión, pero en el discurso que se transcribe parece que estuviera en la función comunicativa cuando es imposible. Chomsky no le interesa lo comunicativo, estaría en el otro paradigma, eso ténganlo en cuenta. Genial, Sí, profe, profe, gracias. a mí de hecho cuando leí esa parte, justo ahí me había surgido esa confusión, porque digo, ¿cómo? Chomsky está en este paradigma, pero después dice que no. Igual al final, como que también hace como un resumen, y ahí me quedó un poco más claro, pero tuve que esperar a terminar el texto más o menos. Es eso, sí. Sí, en él, lo que pasa es que muchos autores, inclusive Bourdieu, cuando leamos todos, en algún momento, en los años, serán los 70, cuando surge todo esto de lo chomskiano, se enloquecen porque no toma, y por esto del hablante ideal, porque no toma lo social, la importancia de estudiar los lenguajes por una cuestión ideológica que está en el paradigma de enfrente, nada más. Y yo creo que hasta lo leen rápidamente, ¿no? Porque hacen apreciaciones apuradas de la teoría chomskiana, y en realidad es un interés científico. Yo quiero estudiar esto. ¿Qué hay en el cerebro que me permite adquirir una lengua y por qué hay una gramática universal y todas las lenguas se construyen desde los mismos elementos y con unos pocos datos lingüísticos los pibes a los 2 años salen hablando, ¿no? En cualquier situación. Entonces, es el interés científico. Los que se dedicaron al discurso, en principio, sobre todo los textos más viejos, hay como una hazaña con Chomsky, con esta discusión, ¿no? Como si tuviera que ver, y en realidad es una postura diferente, ¿no? No habla del discurso, habla del sistema, habla de los mecanismos del cerebro, no del discurso. Además, en esa conferencia que nosotros revisamos, que es una conferencia que él da en la UBA, ahí aparece claramente, después hay todo un intercambio con la bandera, ¿no? Es decir, ¿por qué es interesante el texto desde hace mucho tiempo? Porque precisamente nos plantea esto que decíamos al principio, como los trazos gruesos acerca de, bueno, cuando yo hablo desde un determinado paradigma, doy cuenta de tales y cuales presupuestos, ¿sí? Esto que decíamos hace un ratito. Si lo hago desde el estructuralismo, sostengo que la lengua es el objeto de estudio. En cambio, si lo hago desde el generativismo, parto de pensar que esos mecanismos internos que dan cuenta del lenguaje son los que yo tengo que estudiar, ¿sí? Entonces lo que va cambiando es el objeto de estudio. Y si trabajo, que es lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de todo el curso, nosotros no vamos a trabajar ni con estructuralismo, ni con generativismo, ni con Saussure, ni con Chomsky, pero sí nos parecen importantísimos señalarlos porque incluso hoy en día es todo el tema de la gramática generativa, de lo que ahora se llama biolingüística, etcétera, es uno de los paradigmas más importantes en los estudios del lenguaje, por eso nos parece importante por lo menos nombrarlo, ¿sí? Nosotros y de hecho, dentro de los estudios pragmáticos, hay quienes trabajan desde una visión de Chomsky, ¿no? La teoría de la relevancia se para en el paradigma desde lo chomskiano, habla de la lengua, pero estudia la lengua en uso con una postura chomskiana, ¿no? Y es una cosa. Creo que también otro de los estudios de la pragmática, lo lingüístico lo toma desde lo chomskiano, ¿no? Adaptan, digamos, para hablar de lo discursivo partiendo de una adhesión al planteo chomskiano, ¿no? Por eso es interesante señalarlo, por lo menos como que existen estos modelos de descripción y explicación, y que nosotros en nuestro curso nos vamos a instalar
en otro lugar, ¿sí? Que tiene que ver con esto que en líneas muy generales se llama lenguaje en uso, que en verdad Barrett lo plantea como el paradigma que privilegia la función comunicativa, es decir, cuál es esa relación que existe entre lo que digo y el contexto en que lo digo, ¿sí? Cómo esa relación de alguna manera es dialéctica, ¿no? Y cuáles son algunas de esas teorías, solo algunas, ¿no? Porque si se dan cuenta que esto es un lugar de estudio muy importante, desde distintos lugares, nosotros vamos a trabajar específicamente desde la pragmática, ¿sí? Desde una teoría bien tradicional y clásica como es la teoría de los actos de habla, que en verdad es una teoría que propone un grupo de filósofos ingleses que comienzan a precisamente a desdeñar esta idea que existe un mundo y que el lenguaje me habla acerca de ese mundo. Fíjense, esa teoría acerca del lenguaje, ese paradigma, esa manera de entender el lenguaje, viene desde los griegos, ¿sí? Existe un mundo y el lenguaje lo representa, ¿sí? ¿Entiende esto? Además estamos todos muy atravesados por esa idea, ¿no? Que existe objetos, mundos, etcétera, y que yo con el lenguaje lo describo. Hablo acerca de ese mundo casi de forma transparente. Es precisamente a partir de estos antecedentes filosóficos, específicamente Wittgenstein, y después lo van a retomar de alguna manera en espacios muy específicos de estos otros autores que leemos, que en verdad comienza a tambalear esa idea acerca del lenguaje. ¿Por qué? Porque en verdad el lenguaje desde estas teorías el lenguaje crea sentidos, ¿sí? El lenguaje genera acciones que son acciones lingüísticas, ¿sí? Es decir, con el lenguaje no solamente hablo sobre una determinada realidad, sino que también cuando hablo, lo estoy significando a eso que digo, ¿sí? Y desde ahí vamos a partir. Imagínense esto pensándolo en función de, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Es decir, y además como hay acciones que solamente con el lenguaje las realizo. Solo con el lenguaje, y son muchas las que realizo con el lenguaje. ¿Cómo insulto? No puedo decirte insulto, no sirve, no es efectivo, ¿no? Es con el insulto. O cómo hago una promesa si no digo te prometo, ¿no? Todo este tipo de cuestiones son las que les resultan interesantes a los estudiosos de la pragmática. Cómo decir es hacer. Austin, de hecho, el primer autor que vamos a ver, tiene un libro que se llama Cómo hacer cosas con palabras, que son una serie de conferencias donde reflexiona sobre estas cuestiones. El otro gran paradigma que vamos a estudiar, y que de hecho ustedes lo empezaron a trabajar en las comisiones de trabajos prácticos, tiene que ver con esto que se conoce en líneas muy generales como estudios del discurso, ¿no? Es decir, cuál es esa relación y cómo se da esa relación entre una determinada situación y formas discursivas que son propias, ¿no? ¿Cómo es esa relación? Algunos dicen que es dialéctica, unos dicen que en verdad el contexto crea las formas discursivas, que las formas discursivas crean los contextos, es decir, y ahí también vamos a ver dentro de estos estudios del discurso, que hay múltiples estudios del discurso, nosotros vamos a focalizar en uno que tiene que ver con, bueno, cómo el sujeto de alguna manera aparece inscripto en lo que dice, cuáles son esas marcas o huellas o improntas que deja el sujeto enunciador en su propio discurso, ¿sí? Bien. Y acá va a venir lo plomo también. ¿Por qué lo plomo? Porque tratemos de olvidar el sentido común, porque el lenguaje lo tenemos tan incorporado que nos parece que entendemos, pero interpretamos. De ahí que estas teorías serían herramientas para ustedes
para fundamentar esto. Bueno, por sentido común yo entiendo que quiere decir esto. ¿Cómo fundamento eso? Más allá de que, porque lo leo en Clarín y yo sé quién es Clarín, y lo leo en La Nación y yo sé quién es La Nación, lo leo en Página 12 y sé quién es Página 12, pero más allá de eso, es caer en algo de prejuicio, ¿no? La idea es eso, tener esta teoría que me permita dar cuenta lingüísticamente de por qué aparecen estos sentidos, ¿no? Lo más objetivo que se pueda, ¿no? Es muy difícil correrse de ese lugar de la subjetividad y de la opinión, pero tratar de hablar desde un lugar que tenga fundamento, digamos, y ese fundamento teórico en lo posible, ¿sí? Bien, si les parece, no sé si queda alguna duda, si no, suspenderíamos acá, después ya arrancaríamos en el próximo encuentro que va a ser el jueves, a ver, vamos de nuevo, el jueves 9 de septiembre a las 11 horas, no, 11:30 es. 11:30. 11:30 horas. Acá preguntan, perdón, ¿los estudios del discurso estarían dentro de la función comunicativa? Claro. Sí, 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 todo lo que no es del sistema, todo entra en la función comunicativa. Y si les parece, podemos dejar así como pendiente. Piensen que tenemos bastante tiempo hasta el jueves 9 para que avancen con las lecturas de los materiales. Ahora el próximo jueves vamos a publicar una nueva clase que da cuenta de pensar al lenguaje desde estos lugares. Ahí vamos a trabajar con un artículo de Bonín, que es un compañero de estudio, un autor argentino, contemporáneo. Ahora voy, Pablo. Que también plantea, bueno, ¿qué implica esto del giro discursivo? ¿Cuáles son las distintas teorías que se pueden ubicar? La idea es que ustedes puedan avanzar con las lecturas y con los materiales que dejamos en las clases que están en el aula web. Sí, ahora sí, no sé qué querías preguntar. No, yo, profe, ahora tendríamos que leer la clase 2, ustedes van a habilitar el aula web. 2, recuerden que todos los jueves habilitamos clases, ¿sí? Ah, los jueves, perfecto, listo. Todos los jueves habilitamos clase, tanto teórica como clase práctica, ¿sí? ¿Se va entendiendo esto un poquito más? Sí, sí. Una cosita, que a lo mejor me vino a la memoria algo de hace muchos años, pero cuando hablaba de este paradigma del estudio de los discursos, donde había una huella, ¿no? Esto es de la red de sentidos que se va formando en los discursos, y que un discurso tiene una huella en otro discurso y se va formando esta red de sentidos. Eso viene, si no recuerdo mal, a lo mejor digo una barbaridad, de Eliseo Verón. En verdad nosotros vamos a trabajar desde una de las corrientes, claro, nosotros vamos a trabajar desde una de las corrientes que en los estudios del discurso se llama enunciación, ¿sí? Que de alguna manera Eliseo Verón las toma como parte, como antecedente de su teoría de la semiosis infinita, ¿sí? Pero nosotros la vamos a trabajar específicamente desde lo lingüístico, ¿sí? Tal vez en el caso de Verón retoma estas cuestiones que se plantean desde lo lingüístico y amplían el universo de indagación en otros sistemas más allá de lo lingüístico, ¿sí? Hay un texto interesante de Benveniste, que era un seguidor de Saussure, que habla de la semiología de la lengua y compara a Peirce y a Saussure. Entonces él dice, bueno, lo de Peirce es una semiosis al infinito, que es de donde parte todos los semiólogos, digamos, mientras lo de Saussure es detenerse en el signo lingüístico, ¿no? Y el signo lingüístico, porque además la prioridad de la lengua, que solo con la lengua podés explicar los otros sistemas, la idea de sistema, ¿no es cierto?, como relevante, la lengua puede explicar la sociedad, ningún otro signo se explica a sí mismo con sus propias herramientas, esto metalingüístico que tiene la lengua, entonces no está desligado, pero lo de Verón habla del signo en la sociedad. Acá hay algo específico, como algo muy diferente,
Y superior, por supuesto, porque lo damos nosotras. Es superior, Vale, la lengua es Más allá de eso, claro. y sí también lo vamos a encuadrar dentro de una teoría sociosemiótica. Por eso, es decir, no solamente vamos a trabajar los elementos lingüísticos así en cada discurso en particular, sino que vamos a también tratar de pensar un discurso particular como es el discurso mediático. Y dentro del discurso mediático, el discurso de la información, y lo vamos a trabajar también desde un modelo semiodiscursivo. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver cómo todo lo que yo digo está anudado, encadenado, de alguna manera, a determinados discursos hegemónicos, ¿sí? Entonces vamos a revisar esa noción de hegemonía, vamos a revisar una definición de la definición clásica de hegemonía, y vamos a tratar de pensarla en función de lo discursivo, y tratar de pensar lo que un autor que leemos, que es Marc Angenoux, habla acerca del discurso social. Es esto, todo lo que yo digo se enmarca siempre dentro de una discursividad social. Y cuando digo todo, es todo. Ahora, fíjense, esto también lo pensábamos, ¿no? Cómo el contexto pandemia nos ha ido cambiando cuestiones que hubieran sido absolutamente impensadas desde lo discursivo en otro momento. Bueno, yo creo que tendríamos que ir cerrando acá, si no hay más preguntas, invitarlos a las lecturas, a los comentarios, a todo lo que se les ocurra. Para esto es este espacio, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. No, dale. ¿Billy es tu nombre o tu sobrenombre? Billy, no, un sobrenombre. Bien. No, yo preguntaba, los trabajos que están en el aula, esos trabajos prácticos, ¿hay que hacerlos antes de esta última clase del jueves y hacerlos con los materiales que nos dieron de la clase anterior? A ver, en verdad, nuestra materia se divide como en dos módulos, en lo que se llama técnicamente dos módulos. Uno que es el módulo teórico y otro que es el módulo práctico, ¿sí? En el módulo práctico, los profes de cada comisión son los que te van a decir, bueno, esto es para hacer de esta manera, esto se hace de otra manera. Las clases prácticas se desarrollan todos los jueves, ¿sí? De manera online también. Así que lo importante es seguir las lecturas, y les adelanto, en verdad, los trabajos prácticos obligatorios van a ser 2 para los espacios del práctico y 1 para un TIF o trabajo integrador final en el espacio del teórico. Esos van a ser los obligatorios. Todo lo demás ayuda a pensar esos trabajos obligatorios. A nosotros la profe nos dijo que si queríamos lo vayamos haciendo para tener o sea, para nosotros, claro, para después poder registrarlo y demás, pero que no había que entregarlo ni nada. Nada, es decir, sirven como para ir validando, chequeando, incluso los profes van a ver que si ustedes les entregan algo, se los van a mirar hasta la última coma que entregan, así que en eso no va a haber problema. Pero todos esos acuerdos los establecen con los profes de prácticos, ¿se entiende? Y en el caso de los teóricos, nosotros lo que pedimos es que vayan avanzando en las lecturas, ¿sí? Porque esto que decían al principio, tal vez son textos que no son del todo sencillos en la primera lectura, pero como decía una profesora mía, no hay texto que se resista a la tercera lectura, así que nada. Y además, aprovechar este espacio para todo lo que se les ocurra, ¿sí? Profe, la clase que viene es Bonín, el de análisis del discurso, ¿verdad? Sí. Con Parret ya cerramos. Con Parret ya cerramos, salvo, igual este espacio está abierto, es decir, si necesitas algún tipo de asesoramiento, algo. Ya creo que me quedó claro que, por lo que entendí, vamos por un paradigma, vamos por la Vamos por ahí, arrancamos ahora con Bonín y no frenamos por el camino. Bien. No, por ahí me quedaron algunas, yo me peleo bastante con los autores cuando los leo,
Esto de las Está cuestiones. bien, está bien. Eso está bien. Pero no voy a hablar de estas cuestiones. La única con la que empaticé fue con la doctora Sopi, que clavó ahí el eclecticismo, que bueno, yo estoy en proceso de tesis, ya no curso más, esta la estoy cursando porque nada, no la quiero rendir, básicamente. Es la última, y a veces se me pasa eso, ya peco de insoportable. Y nada, esta cuestión del eclecticismo me está pasando, me veo obligada a tomar posición a veces sobre una matriz de pensamiento, yo ya estoy en el lado de los rizomas, me fui de los paradigmas, y nada, se genera discusión, ¿no? Tal Como cual. Bueno, pero de eso se tratan. de hecho, estas Parra materias. cierra diciendo esta cuestión Difícil el rizoma, todo lo que no es competencia va al cesto de los papeles, bueno, yo en el cesto de los papeles, acá. Ahí está. Decía, Bueno, difícil me el parece rizoma en la fantástico. institución, digo, ¿no? ¿Qué? Difícil el rizoma en la institución y el... Bueno, sí, tal cual. De hecho, esta es una de las grandes dificultades que tengo al trabajar, digamos, en lo que es la tesis de investigación con respecto a esto, ¿no? A tener que posicionarse desde un lugar súper desde el lenguaje académico, cuando desde otra visión de las cosas se da un discurso desde la unidad académica de no, tranquila, no hace falta que te tomes tan en serio el lenguaje científico. Y en realidad sí, o sea, nos damos cuenta que sí. Lo siguiente, La academia es la academia. Vamos cerrando por acá, cerrando la grabación especialmente por una cuestión de practicidad, porque si no se hace muy larga y después es muy difícil para la reproducción. Y nada, nos vemos en el próximo encuentro. Les agradecemos siempre muchísimo la participación y nos vemos en el próximo encuentro.